Carlyle Thomas. El culto de los héroes. El héroe como divinidad. Me he propuesto deciros algo sobre los grandes hombres, cómo surgieron en el tráfago del mundo, cómo moldearon la historia del mundo, qué ideas tuvieron de ellos los hombres, qué hicieron. Vamos a tratar de los héroes, de su acogida y de sus obras, lo que llamo culto de los héroes y lo heroico en la historia. Es imposible reflexionar en este momento sobre tan importante y extenso tema con el detenimiento que merece, por ser ilimitado y tan amplio como la historia universal. El relato de lo que ha hecho el hombre en el mundo, es en el fondo la historia de los grandes hombres que aquí trabajaron. Fueron los jefes de los hombres, los forjadores, los moldes y, en un amplio sentido, los creadores de cuanto ha ejecutado o logrado la humanidad. Todo lo que vemos en la Tierra es resultado material, realización práctica, encarnación de pensamientos surgidos en los grandes hombres. El alma universal puede ser considerada su historia. Evidentemente, es una materia que supera nuestra potencia de juicio. Me alivia pensar que los grandes hombres son provechosa compañía, en todos sus aspectos. No es posible contemplar a un gran hombre sin que nos reporte beneficio, por imperfecta que fuere nuestra consideración. Es fuente de viva luz, cuyo contacto es bueno y placentero, la luz que ilumina, que ha iluminado la tiniebla del mundo, no lámpara encendida, sino luminaria natural que brilla por el don de los cielos, manantial refulgente que irradia discernimiento natural y original, de hombría y de nobleza heroica, en cuyo resplandor se regocijan todas las almas. Estoy seguro os agradará vagar un instante por tales regiones. Las 6 clases de héroes, elegidos en distantes países y épocas, que difieren por completo en cuanto a su apariencia exterior, nos aclararán muchas cosas, si los consideramos fielmente. De comprenderlos, nuestra mirada penetrará en la médula de la historia del mundo. Grande sería mi gozo si pudiera revelaros en estos tiempos el significado del heroísmo, aunque fuere a grandes rasgos, la relación divina, pues bien puedo llamarla de este modo, que une al gran hombre con los demás de todas las épocas, sin agotar el tema, iniciándolo tan solo. Mi deber es intentado y a toda costa. Con razón se dice que el hecho culminante del hombre es su religión. De un hombre o un pueblo de hombres. No entiendo aquí por religión el credo profesado por él, los artículos de fe aceptados o defendidos de palabra u otro modo, ni ese conjunto ni nada de eso en muchos casos. Los que se distinguieron por su valía o por su vileza no profesaron todos los mismos credos. No considero religión esas creencias y aceptaciones, por ser muchas veces cosas accesorias, producto de su argumentación, si llega a tal profundidad. Lo que realmente cree, cosa que basta, sin que argumente para sí y menos para los demás, lo que el hombre toma a pecho, lo que sabe de cierto referente a sus relaciones vitales con este misterioso universo, su deber y destino, es siempre lo principal para él, determinando todo lo demás, produciéndolo. Eso es su religión, o tal vez su mero escepticismo e irreligión, la manera como se siente unido espiritualmente al mundo invisible o al no mundo. Si me decís qué es eso, me diréis cabalmente qué es el hombre, ¿qué hará? Por eso lo primero que preguntamos de un hombre o de un pueblo es: ¿qué religión tenían? Paganismo, es decir, politeísmo, mera representación sensual del misterio de la vida, creencia en la fuerza física como elemento principal. Cristianismo, o sea, fe en lo invisible, no solo como real, sino como única realidad. Creían en el tiempo basado en la eternidad hasta en su mínimo instante. El imperio pagano de la fuerza desplazado por una más noble supremacía, la de la santidad. Era escepticismo, incertidumbre e indagación sobre si hay mundo invisible, algún misterio de la vida, algo más que locura. Duda sobre todo eso. Incredulidad y negación rotunda. Si alguien satisface nuestra curiosidad, nos revela el espíritu de la historia del hombre o del pueblo. Sus pensamientos fueron los generadores de sus actos, sus sentimientos, genitores de sus pensamientos, lo que determinó lo exterior y actual fue lo invisible y espiritual que en ellos había, el hecho culminante fue su religión. En estas conferencias conviene encarar principalmente la faz religiosa, pues una vez conocida, poseemos el secreto. Como primer héroe hemos elegido a Odín, figura central del paganismo escandinavo, para nosotros es emblema de extensísima serie de cosas. Consideremos un momento al héroe como divinidad, la más remota forma de heroísmo. El paganismo parece cosa muy extraña, casi inconcebible hoy. Es una vertiginosa maraña de ilusiones, de inextricables confusiones,
falsedades y absurdos que se extiende sobre el campo de la vida, algo que nos llena de estupor, casi de incredulidad, porque no es fácil comprender cómo pudo el hombre sensato creer y vivir sin zozobra profesando tales doctrinas. Que pudieran adorar a su débil congénere como a un dios, y no solo a él, sino a los animales, piedras y toda clase de cosas animadas e inanimadas. Aceptando tan absurdo caos de alucinaciones como teoría del universo, parécenos fábula fuera de razón. Sin embargo, es evidente que así fue. Ese era el atroz laberinto de falsas adareisians y erróneas creencias, admitidas por seres como nosotros, su extraño modo de pensar. No obstante, asomamos triste y silenciosamente a las tenebrosas profundidades del hombre, para poder regocijamos en las alturas, de la pura visión que ha escalado. Todo eso estaba y está en el hombre, en todos los hombres, en nosotros, también. Algunos especuladores llegan a explicar el paganismo por un atajo, mera ficción, superchería y engaño, dicen, ningún sensato lo creyó, lo único que hicieron fue esforzarse por arrastrar a los demás, indignos del calificativo de cuerdos. Hay que protestar insistentemente contra esta hipótesis sobre los hechos e historia del hombre, por eso la rechazo en lo referente al paganismo, y demás ismos a que el hombre se aferró durante mucho tiempo. Todos contenían alguna verdad, de no ser así, el hombre no los hubiera aceptado, la superchería y el engaño abundan, sobre todo en los periodos más avanzados de decadencia religiosa, pero la superchería no fue nunca influencia originaria en tales cosas, no fue su salud y su vida, sino su morbo, seguro precursor de su agonía. No lo olvidemos nunca. Creo triste hipótesis que la superchería originase la fe, aun entre los salvajes. La superchería no origina nada, lo que hace es sofocarlo todo. No es posible penetrar en el corazón de una cosa si solo nos fijamos en su ficción, si no la rechazamos de una vez, como morbosidad, corrupción, que todo mortal debe alejar, desarraigar de su pensamiento y carácter. El hombre es enemigo natural del engaño en todos los pueblos. Creo que el gran lamaísmo contiene una especie de verdad. Leed el imparcial, perspicaz, escéptico escrito de Turner, Memoria de la Embajada a dicho país y lo observaréis. La sencilla gente del Tíbet cree que la providencia envía al mundo una encarnación de sí misma cada generación, en el fondo cree en una especie de papa, en la existencia de un hombre superior que, una vez descubierto, debe gozar del acatamiento de todos los demás. Esta es la verdad del gran lamaísmo, el descubrimiento es su único error. Los sacerdotes tibetanos tienen sus métodos para reconocer al hombre superior, llamado a ser sublime entre ellos. Malos métodos, pero son mejores los nuestros, que lo encarnan siempre en el primogénito de cierta genealogía. Ay de mí, no es fácil encontrar buenos métodos. Empezaremos a entender el paganismo cuando admitamos que para sus adeptos fue axioma en una época. Aceptemos como cierto que los hombres creyeron en el paganismo, que los fieles veían que sus sentidos no estaban alterados, que eran hombres como nosotros, que de haber vivido entonces, hubiéramos creído como ellos. Ahora preguntemos. ¿Qué pudo ser el paganismo? Otra conjetura, algo más respetable, lo atribuye a la alegoría, considerándolo visión de poéticas imaginaciones, manifestación en fábula alegórica, en forma encarnada y visible, de lo que tales mentes concibieron y creyeron era el universo, lo cual, añaden, está de acuerdo con una ley principal de la naturaleza humana, que se observa aún, aunque en cosas de menor importancia. El hombre se esfuerza por expresar, por ver representado en forma visible, como animado por una especie de vida y realidad histórica, aquello que siente intensamente. Es indudable que dicha ley existe, que es de las más profundas de la naturaleza humana, tampoco hay que dudar que influyese fundamentalmente en esto. La hipótesis que atribuye el paganismo, por entero, o en su mayor parte, a esta propensión, la considero más respetable, pero no puedo tenerla por verdadera. Puede creerse adoptando como guía para la vida, una alegoría, una fantasía poética. Lo que necesitamos no es eso, sino realidad, porque la vida es inquietud, no siendo tampoco fantasía la muerte para el hombre. Nunca fue la vida cosa sin trascendencia, sino severa realidad, grave desasosiego. Por eso creo que, si bien esos teóricos de la alegoría van camino de la verdad, no llegan hasta ella. La religión pagana es ciertamente alegoría, símbolo de lo que el hombre concebía y sabía sobre el universo, todas las religiones son símbolos de lo mismo.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.